Imagina que alguien te dijera que el amor no es suficiente para sostener un matrimonio, que detrás de los juramentos románticos, de las alianzas brillantes y de los votos poéticos, existe un engranaje silencioso que gira con lógica fría. El matrimonio, en su esencia social e histórica, siempre ha sido, y sigue siendo, un negocio. ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Te has preguntado si el amor por sí solo realmente basta para mantener a dos personas unidas durante toda una vida? Piensa en cuántas ceremonias has presenciado, donde el brillo del vestido y el lujo de la fiesta parecían más importantes que la esencia de la unión. Allí, entre sonrisas, brindis y promesas, pocos perciben que están entrando en un contrato, no solo emocional, sino económico, social y psicológico. Alan Watts diría que la ilusión del felices para siempre no es más que una construcción cultural, una narrativa que oculta la dura realidad. El matrimonio es también una transacción, una alianza estratégica entre dos existencias que pasan a compartir no solo afectos, sino bienes, responsabilidades y expectativas. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Estás preparado para lidiar con esta verdad? Porque el romanticismo, tan celebrado en canciones y películas, no paga cuentas, no resuelve conflictos, ni sostiene el peso de las presiones diarias. El matrimonio exige más que amor, exige conciencia. Es como un juego de ajedrez en el que no basta mover piezas con pasión, sino con visión, estrategia y claridad sobre el tablero de la vida. Quien entra en este juego creyendo solo en la fuerza de la emoción, tarde o temprano, se ve prisionero de sus propias ilusiones. Alan Watts nos recordaría que la sociedad crea estructuras para aprisionar la espontaneidad de la vida, y el matrimonio es una de esas estructuras. No se trata de negar el amor, sino de comprender el marco en el que se coloca. Cuando dos personas deciden casarse, no solo están celebrando sentimientos, están firmando un pacto que involucra leyes, familia, tradiciones y expectativas que van mucho más allá de la intimidad de la pareja. Ignorar esto es como entrar en un laberinto, sin darse cuenta de que existen muros invisibles que moldean cada paso. Por eso, antes de decir sí, quizá la pregunta más honesta no sea ¿me amas?, sino ¿estamos preparados para transformar esta unión en algo sostenible, consciente y verdadero? Porque el amor sin claridad es fuego de paja, pero el amor con entendimiento puede ser llama eterna. El matrimonio, cuando se ve solo como romance, es frágil. Cuando se comprende como una sociedad existencial, se vuelve fuerte. Y es en ese choque entre ideal y realidad donde comenzamos a ver el matrimonio por lo que realmente es. No solo un sueño de dos, sino también un negocio en el que la moneda de cambio es la vida entera. Imagina que el matrimonio se te presentara no como un cuento de hadas, sino como una transacción silenciosa, un pacto que mezcla amor y conveniencia, pasión y contrato. Alan Watts nos invitaría a mirar detrás del telón dorado de las tradiciones y a darnos cuenta de que aquello que llamamos sagrado también es, en muchos aspectos, profundamente mundano. Lo que se vende como promesa eterna de felicidad es, muchas veces, la formalización de una sociedad que transforma incluso el amor en institución. Pregúntate, ¿realmente estamos eligiendo al otro por amor o simplemente aceptando papeles cuidadosamente escritos hace siglos? El matrimonio, en su forma más cruda, es como un mercado. No un mercado de frutas o mercancías, sino un mercado de expectativas, estatus y seguridad. Alan Watts decía que confundimos símbolos con realidad, y el matrimonio es un símbolo poderoso, alianzas, fiestas, papeles firmados. Sin embargo, ninguno de estos elementos garantiza la esencia del amor. Solo refuerzan la ilusión de permanencia en un mundo que por su propia naturaleza es flujo e impermanencia. Y aquí está la paradoja. Deseamos atrapar el amor en estructuras fijas, como quien intenta retener agua entre los dedos. Creamos ceremonias, firmamos contratos, instituimos leyes, pero el amor, como energía viva, se escapa de esas formas. Cuanto más intentamos controlarlo, más distante se vuelve. Watts nos recordaría que la vida no se trata de poseer,
sino de bailar con lo que se presenta. Sin embargo, insistimos en transformar el matrimonio en un escenario donde se representa seguridad, cuando en realidad lo que buscamos es control sobre lo incontrolable. Ese control, sin embargo, tiene un costo, y el costo es la espontaneidad, la ligereza, la libertad de simplemente amar sin necesidad de demostrar nada al mundo. Con cada promesa formalizada, también se abre una prisión invisible. El amor que nació salvaje es domesticado para volverse aceptable. Así, el matrimonio deja de ser una celebración del encuentro y pasa a ser un acuerdo de convivencia, donde muchas veces el contrato pesa más que la pasión. Quizás la verdadera provocación sea preguntar: si no hubiera fiesta, documentos ni bendiciones externas, ¿aún querrías estar con esa persona? Porque en el silencio de esa respuesta se revela si tu unión nace de la autenticidad o solo de la presión cultural. Alan Watts diría que aquí reside la diferencia entre amar libremente y participar en un teatro cuidadosamente ensayado. Cuando miramos el matrimonio como estructura, percibimos que se asemeja a una empresa invisible. Existen inversiones, acuerdos tácitos e incluso accionistas ocultos, las familias, los amigos, toda la sociedad que observa. Watts nos recordaría que vivimos inmersos en símbolos y que confundimos el contrato con el amor, el documento con la verdad. Como en una empresa, existe una entrada de capital, emocional, financiero, social, pero también existen cobros y auditorías silenciosas que prueban diariamente si aquel negocio sigue en pie. Y ese negocio no está exento de marketing. La fiesta, los registros fotográficos, los discursos emotivos, todo eso es como la propaganda de un producto que, en el fondo, nadie sabe si realmente funciona. ¿Cuántos matrimonios has visto que parecían perfectos a los ojos de los demás, pero en la intimidad estaban corroídos por el resentimiento, el silencio o la indiferencia? Watts nos invitaría a reflexionar sobre esta duplicidad, la máscara social con la que sonreímos al mundo y la verdad oculta en el silencio del hogar. Lo curioso es que, a diferencia de las empresas comunes, en este negocio no se busca solo lucro material, se busca estatus, pertenencia, validación. Muchas personas creen que solo serán reconocidas como adultas, serias y completas cuando firmen el contrato matrimonial, como si la vida, en su plenitud, necesitara un sello para ser validada. Watts llamaría a esto ilusión colectiva, la creencia de que necesitamos la aprobación externa para confirmar lo que ya se vive en el corazón. Esa necesidad de validación transforma el amor en moneda. Cada gesto de afecto pasa a ser cobrado, cada falla se registra como deuda. El amor, que debería ser un regalo espontáneo, se convierte en un libro contable donde se anotan aciertos y errores. Y como en toda empresa, cuando el saldo no cierra, se abre espacio para crisis, negociaciones o incluso quiebras. No es casualidad que tantos matrimonios se deshagan, no por falta de amor, sino porque fueron construidos sobre la ilusión de que el amor puede ser gestionado como capital. Y es en ese punto donde Watts soltaría su risa irónica y diría: han transformado el misterio más bello de la vida en un contrato comercial. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿cómo mantener un matrimonio?, sino ¿por qué lo necesitamos para validar lo que ya sentimos? Piensa por un instante. Cuando dos personas deciden casarse, ¿qué están buscando realmente? ¿Será seguridad? ¿Será una promesa contra la soledad? ¿O será solo el deseo de alinearse con una narrativa social que se ha repetido durante generaciones? Watts argumentaría que muchas veces confundimos el miedo a la incertidumbre con amor. Nos casamos no solo porque amamos, sino porque tememos quedarnos solos. Tememos enfrentar el vacío de no tener a alguien que sea testigo de nuestra vida. Ese miedo disfrazado de amor es un terreno peligroso, porque cuando el matrimonio nace del pavor a la soledad, se convierte en prisión. No es una unión, es un pacto contra el vacío. Watts nos recordaría que la vida solo es plena cuando aceptamos el vacío como parte del todo, cuando aprendemos a abrazar la incertidumbre en lugar de huir de ella.
Pero ¿cuántos matrimonios se erigen justamente para intentar negar esa realidad? ¿Cuántos comienzan con promesas eternas que, en el fondo, no son más que gritos desesperados contra la impermanencia? Y aquí surge una de las mayores tensiones. Exigimos del otro aquello que el otro no puede dar. Esperamos que la pareja nos salve del dolor de existir, que cure nuestras heridas más íntimas, que le dé sentido a nuestra vida. Pero esa es una carga insoportable para cualquier ser humano. El amor se vuelve dependencia, y la dependencia se vuelve resentimiento. Watts diría que esto es como intentar usar una canoa para cruzar todo el océano. La embarcación no fue hecha para cargar semejante peso. El verdadero amor no es un contrato de salvación, sino una danza de presencias. Es estar con el otro no para huir del vacío, sino para compartir el flujo de la vida. Cuando transformamos el matrimonio en salvación, fracasa. Cuando lo entendemos como una celebración temporal del encuentro, florece. El problema es que nuestra cultura insiste en eternizar lo efímero, en grabar en piedra aquello que solo existe en la fluidez del río. Tal vez la gran revelación sea esta: el amor verdadero no necesita matrimonio, y el matrimonio sin amor es solo teatro. El desafío es percibir si estamos viviendo una danza o representando un papel. Watts nos recordaría que la vida es música, no contabilidad. La música no está hecha para ser concluida, sino para ser vivida en cada nota. Sin embargo, transformamos el matrimonio en una hoja de cálculo, metas, cobros, resultados. Cuando el amor se mide en planillas, pierde su esencia. No se trata de negar responsabilidades, sino de comprender que el amor no puede reducirse a gráficos de rendimiento. Esa obsesión por las garantías crea una paradoja curiosa. Al intentar controlar el amor, lo sofocamos. Es como intentar atrapar una mariposa con las manos. Cuanto más fuerte el agarre, más rápido se deshace. Watts nos provocaría a dejar que el amor sea como es, imprevisible, salvaje, sorprendente. Pero eso asusta, porque el ser humano teme aquello que no puede controlar. Y así, sacrificamos la libertad en nombre de una seguridad ilusoria. Es en ese sacrificio donde muchos matrimonios se enferman, porque en lugar de celebración, se convierten en rutina. En lugar de encuentro, se vuelven hábito. Ya no hay música, solo repeticiones automáticas. Y como diría Watts, vivir sin música es olvidar que la vida es danza. El matrimonio, cuando se reduce a rutina, deja de ser expresión de amor y se convierte en simple supervivencia compartida. Y aún así, existe otro camino. Es posible mirar el matrimonio no como prisión, sino como escenario donde la danza puede suceder con más intensidad. Para ello, sin embargo, es necesario desapegarse de la idea de control y abrazar la impermanencia. Es necesario amar sabiendo que todo es flujo, que nada está garantizado, que cada día es una nueva invitación al misterio. Porque al final, no es el contrato lo que sostiene el amor, sino la capacidad de dos personas de mirarse a los ojos cada día y decir: aún elijo bailar contigo, incluso sin garantías. Esa es la verdadera revolución dentro de la institución del matrimonio. El matrimonio como negocio no es un error de la humanidad, sino una creación cultural que intenta dar forma a lo informe. Watts nos recordaría que todas nuestras instituciones son intentos de cristalizar el flujo de la vida en estructuras fijas. Y quizás el problema no esté en casarse, sino en creer que eso traerá estabilidad eterna. El mundo no fue hecho para ser estático, y tampoco el amor. Cuando comprendemos esto, surge una nueva claridad. El matrimonio no necesita ser prisión, sino que puede ser ritual. Ritual no en el sentido burocrático, sino como símbolo de presencia. Así como una puesta de sol no dura para siempre, pero se celebra en cada instante, el matrimonio puede vivirse no como eternidad garantizada, sino como una celebración diaria de la impermanencia. Eso exige coraje. Coraje para mirar más allá de las ilusiones de la cultura. Coraje para asumir que nada es seguro. Coraje para amar sin la garantía del mañana. Watts diría que esa es la verdadera espiritualidad. No buscar certezas,
sino aprender a danzar en medio de la incertidumbre. En el matrimonio esa danza es aún más desafiante, porque involucra dos cuerpos, dos almas, dos mundos, pero también por eso puede ser tan hermoso. Si logramos disolver la ilusión de que el matrimonio es seguridad, podremos verlo por lo que realmente puede ser, una experiencia de entrega, de compartir y de creación. No un contrato que aprisiona, sino un espacio que invita a vivir más intensamente. La diferencia está en la perspectiva. Si lo miramos como negocio, veremos cobro. Si lo miramos como danza, veremos celebración. Y quizás al final, la mayor pregunta no sea ¿qué puede darme el matrimonio?, sino ¿qué estoy dispuesto a ofrecer en este encuentro? Porque, como recordaría Watts, la vida no se trata de obtener, sino de fluir, y el matrimonio, cuando se vive con esa conciencia, puede dejar de ser negocio y volver a ser música. En el fondo, quizá el mayor error haya sido creer que el matrimonio, por sí solo, podría ofrecernos aquello que la vida nunca prometió: garantías. Alan Watts nos enseñaría que todo intento de aprisionar el flujo termina en frustración, porque la propia naturaleza del amor es movimiento, es danza, es entrega al misterio. Así, cuando miramos el matrimonio solo como negocio, vemos rejas, pero cuando lo vemos como música, descubrimos la libertad de vivir el instante sin miedo al final. La verdadera revolución no está en rechazar el matrimonio, sino en transformarlo en ritual de presencia. No un contrato que asfixia, sino un espacio donde dos personas se encuentran para experimentar el milagro de la vida en pareja, conscientes de que nada es permanente. Esa mirada disuelve el peso de las exigencias y abre espacio para algo más profundo. El amor vivido como celebración diaria de la impermanencia. Es en este punto donde comprendemos que el amor no es salvación ni prisión, sino compartir. No necesita cargar el peso de promesas imposibles, solo la belleza de una hora vivido con intensidad. Watts diría que el sentido de la vida no está en alcanzar destinos finales, sino en saborear cada nota de la melodía. El matrimonio, visto así, deja de ser transacción y se convierte en una danza de dos existencias que se eligen día tras día, sin certezas, pero con presencia. Y aquí queda la provocación que resuena como un susurro inquietante. ¿Te casas por amor a la vida o por miedo a la soledad? Esta pregunta no está hecha para ser respondida de inmediato, sino para permanecer resonando, como una cuerda invisible que vibra dentro de ti, porque en el silencio de esa reflexión se encuentra la respuesta más honesta sobre la forma en que vives, amas y te entregas al otro. Si este mensaje te ha tocado, permite que no quede solo en tu mente, sino que se expanda como una ola que alcanza a otros corazones. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta reflexión y suscríbete al canal para seguir explorando junto conmigo las paradojas y misterios de la existencia. Porque al fin y al cabo, el amor no se trata de control ni de garantías, se trata de despertar a la belleza de danzar, aun sabiendo que la música un día terminará.